Hola amigos, ¿cómo están otra vez? Pues bueno, les vuelvo a presentar al maestro Arturo Quesadas Luna, director de orquesta, flautista, y pues sabes que lo que pasa es que el día de hoy vi por ahí una información en internet que la música ahora lo afinan en 440 Hz y que debería estar en 432 Hz. Y dije, ¿será verdad? ¿Será mentira? Pues déjame le pregunto al maestro. Así es que, maestro, si nos explicas para que la gente sepa de qué se trata todo este tema. Sí, lo que ocurre, la diferencia de, bueno, las orquestas modernas se afinan con un la, el la que emite el oboe al principio. ¿Han visto las orquestas que hacen la, que toca un la? Con ese la 440, todos los instrumentos se afinan con ese la, con esos 440 hercios como base tonal con la que va a afinarse toda la orquesta. Esos 440 hercios en el laboratorio de física no produce los 12 armónicos naturales que produce cualquier nota. Este La 440 solo produce 6 armónicos de los armónicos naturales. Si nos afinamos en 432, que es lo que llaman las frecuencias Schumann y que está relacionado con el electromagnetismo de la Tierra y todo esto, y con ciertas proporciones numéricas que se encuentran en los girasoles, en los nautilus, en muchas formas como las galaxias y todo esto, tienen que ver con proporciones numéricas que tienen que ver con el 432 hercios. Entonces, los 432 hercios producen 12 armónicos. Los armónicos son como notas que son hijitos de una nota fundamental. El Do, por ejemplo, produce 12 armónicos que son todas las notas que existen en el piano. Las blancas, las negras, todas estas. Si yo cambio de nota, va a producir, si de Do me cambio a Sol, también va a producir 12 armónicos, pero con base a la nota de Sol. Es decir, según las proporciones numéricas que descubrieron los pitagóricos. A eso se les llaman armónicos. Entonces, cuando decimos que una persona está armonizada, es que sus chakras, la vibración de sus órganos, el hígado, el estómago, el cerebro sobre todo, está vibrando en frecuencias armónicas. El odio, por ejemplo, tiene una frecuencia muy ruidosa y confusa. Obviamente el odio confunde, ¿no? Y enferma. Entonces, lo que pasa es que la vibración del odio es una frecuencia, emite frecuencias, aparte de bajas, llamamos, distorsionadas entre sí. O sea, literal, cuando alguien está en esa emoción de odio, genera esa energía en el medio ambiente, literal. Literalmente está creando destrucción. Geométricamente en el espacio, geométricamente en el organismo. Propio y externo. Y externo. O sea, a sí mismo te estás destruyendo y estás destruyendo tu entorno. El odio destruye la guerra. Y fíjate, algo bien importante que les quiero comentar, que estoy impresionado, que me estaba comentando Arturo, es el tema, es que todos pensamos que sólido es esto nada más, pero resulta que entre él y yo hay muchísimas partículas. Sí, es decir, ahorita que me está escuchando Lorenzo, yo le decía que lo que produce, que se transmite el sonido de mis cuerdas vocales hacia su tímpano aquí en la oreja, es que los átomos y todas las partículas que están en el aire chocan y se pegan como pelotitas de billar. Se transmite el sonido y eso es lo que nosotros conocemos como sonido, una vibración que se produce en la materia física. Y aquí lo interesante es que a la gente que le gusta cuestionar, investigar y irse más allá, saben que el cuerpo físico, como nos ves sólidos, son partículas chiquititas que están vibrando. Exactamente. Están vibrando. Entonces, por eso es real ese tema del pensamiento. Porque también genera vibración. Y todos los observemos. Sí, los pensamientos. Y de hecho, las frecuencias cerebrales electromagnéticas que tenemos en los electroencefalogramas, por ejemplo, han visto, son idénticas que las partituras. Se ven frecuencias, ¿no? Igual que en una partitura de orquesta. Entonces todo el funcionamiento cerebral, si está desarmonizado, te enfermas y ves un mundo y también proyectas un mundo enfermo. Exacto, por eso, y van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Access? Por eso que está diciendo Arturo,
Porque si tu pensamiento, tienes pensamientos negativos, es lo que vas a proyectar. Y entonces lo que importa es eliminar todos esos pensamientos negativos que tienes en tu cuerpo, que estás vibrando con esas frecuencias como irregulares, o cómo se dice, desarmónicas. Entonces tu cuerpo está en desarmonía. Y algo bien interesante es que tus pensamientos los avientas al medio ambiente, ¿cómo nos dijiste, Laura? Al éter. Entonces, muchas veces, que también es lo que hablamos mucho en Access, que hay el 80% de nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. No sé si está sucediendo que de repente estás así y de repente sientes como que un odio. ¿De dónde? Y entonces la gente se conecta con ese odio y reacciona. Y por eso yo también le digo a la gente, a ver, ¿estás actuando o reaccionando? Así es. El ego, el famoso ego, que nosotros lo decimos con mucha facilidad, es toda una estructura complejísima y muy enredada de pensamientos que no nos pertenecen. El ego nunca nos pertenece, nunca es propio. Entonces, pensamientos negativos, todas estas estructuras oscuras, vamos a llamarles así, desarmonizadas, no son nuestras, nunca. Porque el ser es luz. El ser es armonía, es, demostrado musicalmente, demostrado, no es un enunciado que yo ahorita diga religiosamente. El ser es luz porque eso es, así es el ser. Es lo que es. Es lo que es. Y entonces se manifiesta como estructuras geométricas, como estructuras de luz, como estructuras armónicas. Y entonces esto es lo que hemos estado platicando ahorita Lorenzo y yo, y que podemos dar una plática después más extensa de cómo funciona con ejemplos musicales esta explicación de lo que somos como naturaleza. El ego nunca es propio. Exacto. Entonces, y el punto es que muchas gentes te dicen, no, que el ego y el ego. A ver, ahí tienes que desmenuzar a qué se refiere con el ego. Son pensamientos que no son tuyos, que tú te implantaste o que alguien más te implantó. Porque el ser humano es más allá que eso. Ese es el punto. Entonces, aquí el punto es, libérate de todos esos pensamientos, sentimientos, emociones, porque si no te vas a enfermar. Y otra cosa, regresando al tema musical, porque eso le hablé al maestro. Entonces, ¿qué es importante? Aparte, aquí en el tema de Access es liberar esto y cómo te puedes complementar con la música. Así es. Complementarlo, bueno, la música sana es un hecho, además la música nos encanta a todos, pero además sana. Y antes de que me se olvide, al tú escuchar esa música sana, tus chakras se armonizan, porque sus estructuras geométricas y sus estructuras vibracionales, por empatía vibran con la música, con los bowls, por ejemplo, o los cuencos tibetanos, los gongs tibetanos, siempre han sanado milenariamente, porque sus vibraciones empiezan a sanar y a armonizar el organismo, los chakras, por la frecuencia, por las frecuencias. No es una cosa mágica, es una cosa. Sí, es mágico, es mágico. Bueno, sí es mágico, no mágico superficial, artificial, sino que es algo mágico en el sentido de que lo desconocemos, su funcionamiento, y que es lo más natural en la estructura de Dios, vamos a decir, que finalmente todos somos luz, ¿no? Exactamente. Entonces el ego, lo que ocurre con el ego es que como lo oímos en la cabeza, el ego es una invasión de la mente. Nuestra mente original está invadida, vamos a decir un pedacito de la mente está invadida por el ego. Entonces como la oímos como un yo, nosotros nos identificamos con ese ego y creemos que somos nosotros. El primer asunto con el ego es no identificarse con lo que está diciendo el ego. Si es algo que es destructivo y que es negativo y todo eso, no identificarse con eso, es decir, ese no soy yo. Exacto, y sobre todo si tú estás en conflicto contigo y con otras personas, significa que no estás actuando de ti, estás actuando a través del ego. Exacto. De esos pensamientos que no son tuyos. Libérate, déjalos ir. Eso, sí, es una imitación confusa. O sea, transmitir ego, un ego que no es propio y que lo hiciste tuyo, es estar imitando una confusión. Exacto. Y reproduciéndola. Exacto. Y lo más triste del caso es que estés trabajando a través de ideas y pensamientos de otras personas. Ajenos, ni siquiera son tuyos. Esa es la peor parte de la historia. Así es que qué mejor que seas tú
Así es. Y vibres tú con tu música. Somos música. Somos música, somos armonía. Eso, somos música. Está padre. ¿Verdad? ¡Wow! Bueno, si quieren saber más de temas musicales, pueden contactar con el maestro. Yo como quiera que sea, en la descripción voy a poner sus datos, su página web. Tienes Instagram y todas esas ondas, ¿verdad? Hello. Ok. Entonces, si quieren saber más de eso, porque trae ahí unos planes ahí musicales y todo ese tema. Y si lo contactan, pueden saber más de ese tema. Y si quieren saber más del tema de las barras y los procesos que yo hago, contáctenme. Es bueno. Sí, vamos a intentar, ahora que hemos platicado Lorenzo y yo, estamos pensando en unificar todo el sistema de barras y su relación armónica con la música, por ejemplo, que es impecable, impecable. Es sorprendente la similitud. Bueno, es que es lo mismo, la verdad. Es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, los resultados son similares, pero de diferente manera. Ese es el punto. Y entonces coincidimos en muchas cosas. Ese es el punto importante en todo esto. Porque es verdad, hace rato lo estaba diciendo el maestro, que cuando tú vibras de cierta manera, conectas con gente igual. No es cierto que conectas con gente diferente, complementas el positivo con negativo. Negativo, es mentira. Negativos con negativos y positivos con positivos. Tú vas a conectar con gente que piensa y siente igual que tú, que vea el mundo de la misma manera, que si tú te vas a juntar con, si tú eres una persona feliz, vas a estar rodeado de gente feliz. Claro. Si tú eres negativo, amargoso, vas a estar con negativos amargosos. Así es que cada vez que tú a alguien le digas, eres un negativo y que quién sabe qué, pues eres tú, papá. Pero bueno, amigos, los quiero mucho. Así es que, just call me or just call him. ¿Ok? ¿Nos despedimos, Arturo? Okay. See you soon. Ciao. Bye bye.